Hola chicos, buenas tardes. Bueno, el día de hoy, como les había comentado, este video lo estoy preparando justamente para explicar brevemente este tema de la semana que tiene que ver con el inicio del módulo 3, ¿sí? En torno a reconocer la diversidad del conocimiento y las distintas maneras en cómo validamos qué sí es conocimiento, qué sí es válido o qué sí es verdad, ¿sí? Entonces, primeramente debemos de entender que hay dos mitos, por decirlo así, como aquí lo estoy estableciendo, que nos permiten diferenciar entre lo que sí es un conocimiento verdadero y lo que no, ¿sí? Vamos poco a poco a ir adentrándonos a eso. Tienen que ver con lo que es el objetivismo y el subjetivismo. Entonces, primeramente hay que tener bien en claro que por más que nos hayan enseñado de que hay una sola verdad, que eso sea una cuestión de hay que seguir la verdad, ¿sí? No lo hay, no hay una verdad objetiva ni absoluta, ¿sí? A fin de cuentas, tiende a cambiar con las distintas formas de validación del conocimiento, ¿sí? Y también dependiendo del contexto en el que nos adentremos, es cómo vamos a ir eh, designando lo que sí es verdadero de lo que no, ¿sí? Pero también hay que tener algo en cuenta, que no hay que asumir esta cuestión relativista de decir, entonces cualquier cosa que yo quiera que sea verdad o que cualquier cosa que signifique lo que yo quiero que signifique va a ser verdad, ¿sí? O sea, es una cuestión de relativismo que no necesariamente tiene que ver con el hecho de que no hay una verdad objetiva, ¿sí? O sea, esa postura relativista a fin de cuentas es pues casi amoldar la realidad a nuestros pensamientos, nuestras ideologías, nuestros prejuicios, ¿sí? Que no necesariamente es lo mismo a decir que no hay una verdad objetiva o absoluta. ¿Sí? Hay que tener bien en cuenta esto. Al contrario, lo que tendríamos que pensar es de qué manera hemos construido o de qué manera hemos considerado o validado las distintas verdades que conocemos a nuestro alrededor. Y para esto hay que tener en cuenta estos mitos, o sea, es decir, la manera en cómo los mitos han, de una u otra forma, nos han permitido comprender fenómenos, comprender nuestra experiencia, comprender lo que sucede a nuestro alrededor, ¿sí? A fin de cuentas, fíjense cómo en todos los distintos mitos que nos rodean, que nos han contado de otras generaciones, que incluso se expresan en medios de comunicación o como antecedentes en referentes académicos, etcétera, ayudan a que establecemos en nuestras vidas, a poner un orden social. ¿Sí? Aquí estoy poniendo justamente esta imagen de el mito, ¿no? Del origen de México como Estado-nación, ¿no? Esta idea de que un águila llega ahora sí que en un islote, ¿sí? Del centro del país, digo, ahí ustedes lo conocerán el mito que es dentro de lo que es el zócalo, justo en medio del zócalo, bueno, ahí había un islote, ¿sí? Llega, se para y claro, está encima de un nopal matando una serpiente. Digo, como tal, digo, historiadores tendrán sus versiones, lo que sea, sin embargo, llega a ser la parte de un mito, ¿sí? Y es el mito que nos da sentido como mexicanos, tanto así que es parte de uno de nuestros símbolos nacionales. Con mito, otra vez, no quiero decir que no sea propiamente verdad, sino que son representaciones sociales que nos permiten entender ciertos fenómenos, ¿no? En este caso, como el origen de nuestro país, ¿no? Y más que de nuestro país, de nuestra identidad como Estado-nación. Entonces, dentro de los mitos, aquí es importante decirlo, hay dos cosas bien importantes, lo que es el objetivismo y el subjetivismo, ¿no? El objetivismo, a fin de cuentas, hay que tener en cuenta 10 elementos por los cuales consideramos las cosas como objetivas, ¿sí? La primera es que el mundo se constituye de objetos, ¿no? Es decir, los objetos somos nosotros, y el objeto es algo más. O sea, en este caso, por ejemplo, este marcatextos, ¿no? Sabemos que es un objeto que nos permite subrayar contenido, ¿sí? Contenido textual, es un objeto, ¿sí? Después sabemos que nuestro conocimiento del mundo se basa en nuestra experiencia de los objetos. O sea, podremos decir que a lo mejor a mí me gusta utilizar un marcatextos amarillo, ¿sí? Pero que como lo uso mucho, lo gasto al mes. ¿Sí? Es decir, a partir de eso emito un juicio en torno a ese objeto. Luego, entendemos esos objetos a partir de categorías o conceptos. O sea, es decir, esas categorías o conceptos es aquello de la manera en cómo los nombramos, ¿no? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Es
marcatextos de la marca Sassle realmente no son buenos porque solamente duran un mes, mientras que los de otra marca duran más tiempo, ¿sí? O marca muy bajito, muy sutil, no me sirve. O sea, es decir, esas categorías o conceptos de valoración los vamos adquiriendo, ¿sí? A partir de nuestra relación con los objetos, ¿sí? Y es bien importante entender que esa realidad objetiva, pues a fin de cuentas, aparentemente nos permite decir cosas objetivas sobre ellos, ¿no? Es decir, esto dura menos que el marcatextos de otra marca y por tanto hago esa valoración, ¿sí? Y las palabras tienen significados fijos desde este mito, ¿sí? Es decir, esa cuestión de asumir que eso es un marcatextos y no una pluma o una piedra o un árbol, ¿sí? Es decir, ya le asignamos un significado preciso al objeto. Aquí también hay otros 5, en total son 10 preceptos que fundamentan lo que es el objetivismo como mito, ¿sí? El otro sería que la gente puede ser objetiva y puede hablar objetivamente. Esto, claro, eliminando cualquier certeza de algún lenguaje poético o que aluda a lo emocional, ¿sí? Como lo estoy mencionando en el segundo punto, dice, a fin de cuentas el lenguaje poético no nos permite expresar de manera objetiva en el sentido que alude a elementos que sean de tipo pues individual o subjetivo tal cual, ¿no? Se asume también que el aludir o el hablar con un lenguaje que sea claro, definido, eliminando toda la parte emocional es algo bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ser objetivo es aludir a la razón y ser objetivo es aludir a la emoción, a lo irracional, a lo que no se entiende, ¿sí? Y por tanto, la subjetividad puede ser peligrosa. O sea, ¿por qué? Porque nos puede alejar de que este es un marcatextos, mientras que a lo mejor alguien en un lenguaje subjetivo podría decir que es eh, no sé, es un pincel para alegrar nuestra vida en la oficina, ¿no? O sea, fíjense estas dos formas distintas, ¿no? Una es una manera fija y la otra es una manera subjetiva. Eso tendría que ver con el mito del objetivismo. ¿Qué es objetivista? Cuestiones como la ciencia, lo que se considera como la verdad, la racionalidad, lo preciso, la justicia, ¿sí? O sea, esta parte de las leyes que son rígidas, fijas, se considera como algo objetivo y la imparcialidad, ¿no? Y aquí puse como ejemplo esta pequeña tabla, ¿no? De medidas de longitud. O sea, en la primaria nos han enseñado que son precisas, que son exactas, ¿no? Que 1 milímetro es la medida menor de longitud, mientras que 1 kilómetro es lo mayor, ¿no? Y el metro es nuestra medida estándar o promedio, por decirlo así, ¿no? O media, ¿sí? Pero ¿acaso nos hemos preguntado quién definió lo que es 1 milímetro? ¿Quién 1 centímetro? ¿Sí? Esa persona, ¿qué tipo de argumentación o de validez o de posición tiene para decir que las medidas de longitud son necesariamente precisas? Si quien lo construyó es un sujeto, ¿sí? O sea, eso es lo que tendríamos que estar cuestionando y reflexionando, ¿no? En torno al objetivismo. ¿Realmente lo que nos han vendido como objetivo lo es? Luego tenemos en cuenta lo que es el subjetivismo, ¿no? Que comúnmente es lo que alude a los sentidos, a la intuición, ¿sí? A lo que cada uno experimenta así que en primera persona, ¿no? Y por tanto, lo esencial o lo importante de nuestra vida desde este mito tiene que ver con los sentimientos, lo estético, la moral, el espíritu, lo que a fin de cuentas cada uno vive, ¿sí? O percibe o piensa de manera individual, ¿sí? Por tanto, cuestiones como el arte y la poesía, que son muy propias del subjetivismo, pues trascienden lo racional y lo objetivo, lo que ya mencionaba, ¿no? Desde el objetivismo esto puede ser un marcatextos, es decir, un elemento que nos permite subrayar contenido textual, pero desde lo subjetivo podremos tener que es un pincel de lo creativo que nos inspira a un resurgir de las ideas, ¿sí? La diferencia del lenguaje importa en esta ocasión, ¿sí? Habría que pensar qué tipo de prácticas las hemos nombrado desde una postura objetiva, ¿sí? Y cuáles desde una postura subjetiva, pero por tanto, al hacer esa diferenciación, tienen mayor o menor validez, dependiendo del caso. Y desde esta postura también dos cosas importantes, que el lenguaje de la imaginación
es necesario para expresar la experiencia, ¿sí? Y que la objetividad puede ser peligrosa en tanto que no nos permite el desarrollo humano, ¿sí? Otra vez, tomen estos 10 primeros preceptos del objetivismo y estos 5 como elementos que ayudan a fundamentar los mitos, ¿sí? Los mitos en torno a estos dos conceptos del objetivismo y el subjetivismo. Lo subjetivo, ¿a qué alude? Ya lo había mencionado, a las emociones, a la intuición, a la humanidad, al arte, a una verdad más elevada, más allá de lo tangible, lo preciso, lo exacto, ¿no? Y aquí podríamos discutir o confrontar esta idea de lo subjetivo, ¿sí? Del subjetivismo, más bien dicho, con la música, ¿sí? La música, a fin de cuentas, claro, es una de las 7 artes principales, ¿sí? Pero la estructura bajo la cual se elabora música es una estructura matemática, ¿sí? Es una estructura pautada, ¿sí? Rígida, precisa. O sea, ¿qué pasa cuando en una orquesta un músico se equivoca? No siguió sus pautas, ¿sí? No siguió la composición que le brindó el director de la orquesta, ¿sí? Es decir, hubo errores porque al fin de cuentas no fue preciso. Entonces, ¿qué tanto esta cuestión subjetivista, ¿sí? De considerar el arte como algo totalmente alejado de la razón, aquí se rompe, ¿no? Con esta idea. Es por eso que hay que pensar cada vez más en qué consideramos objetivo y qué consideramos subjetivo, obviamente dentro de las condiciones que lo permiten hacer válido y considerando el contexto, ¿sí? Entonces, a partir de eso, por favor, sigan las instrucciones de el Canvas para desarrollar por completo lo que es este tema. Gracias, chicos.